Bon dia a tothom, buenos días. Esperemos que hayáis pasado una Semana Santa de descanso. Son días de recogimiento y de pasión. Y volvemos de nuevo otra vez a la rutina, entre comillas. Y como es jueves y 9 de la mañana, pues toca una sesión del Fórum de Enfermedades Autoinmunes. Entonces, la sesión de hoy es una sesión de actualización, un poquito de revisión bibliográfica a raíz de un paper que ya hace unas semanas que salió publicado y que son las recomendaciones del Colegio Americano de Reumatología de ACR sobre la salud reproductiva de las pacientes con enfermedades autoinmunes. La sesión lleva por título si estas recomendaciones aportan alguna cosa nueva y básicamente el título es porque unos meses antes aparecieron las recomendaciones de la Sociedad Europea de Reumatología, en este caso del EULAR, sobre más o menos el mismo ámbito. Entonces le pedimos a la doctora Blanca Martínez que nos hiciese un poquito de revisión bibliográfica de estas guías de ACR y además una actualización un poquito de ese tema que no es un tema, digamos, tangencial si tenemos en cuenta que muchas de las pacientes con enfermedades autoinmunes están en edad fértil y, por tanto, digamos, la relación del embarazo con la enfermedad autoinmune y los tratamientos que utilizamos para el control de la enfermedad pueden, digamos, alterar de alguna manera el embarazo, tanto a nivel de fertilidad como del curso del embarazo. Entonces, la idea de la sesión es esta, hacer un poquito de actualización, de revisión y además bueno, hacer un poquito de revisión crítica de estas recomendaciones ACR del 2020. Entonces, pasamos a compartir la pantalla. ¿Se ve bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Pues Blanca, cuando quieras. Vale, bueno, buen día a todos, buenos días. Para los que no me conozcan, yo soy Blanca Martínez Cifres, soy médica residente de cuarto año de Medicina Interna en el Hospital de Getafe y pues me encuentro ahora haciendo mi estancia formativa en enfermedades autoinmunes. Entonces, bueno, pues como ya ha dicho el doctor Espinosa, vengo a hablar de las guías del American College of Rheumatology sobre el manejo de la salud reproductiva en pacientes con enfermedades autoinmunes e intentar responder a la pregunta si realmente nos aportan algo nuevo. Entonces, Vale, aquí tenemos estas guías que fueron publicadas en abril del año 2020, que, bueno, pues por desgracia estábamos nosotros pendientes de otras cosas y no de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues para abrir un poquito la sesión, quería contextualizar el tema del que vamos a hablar un poquito de la epidemiología y de algunos factores, de algunas pinceladas sobre la fisiopatología de estas... Perdón. Vale. Entonces, bueno, pues para empezar... hablar un poco, unas pinceladas de los efectos inmunomoduladores de los estrógenos. Sabemos que pues sí que existe un papel hormonal en estas enfermedades, ya que bueno, pues vemos que en la prevalencia es muy elevada en mujeres en edad fértil y por tanto pues... Hostia. ¿Qué ha pasado? Vale, ahora sí. Bueno, como decíamos, los efectos inmunomoduladores, sabemos que los cambios en el medio hormonal pueden alterar también las funciones de las células inmunitarias, las células T, las células B, los monocitos, mediante aumento de esteroides libres. Como vemos en este gráfico, que bueno, pertenece a un paper publicado por Ostens en el 2011, los estrógenos en el suero en concentraciones fisiológicas pues están implicados en la maduración de las células T
de las células T a TH1. En cambio, las concentraciones farmacológicas que serían más altas, esta respuesta, en vez de ir hacia TH1, induciría la maduración hacia TH2 y de esa forma una activación B. Durante el embarazo, la concentración de estrógenos es más elevada también, por lo tanto se induciría también la respuesta hacia la maduración a TH2. Esto pues, puede conllevar una influencia que podría ser desfavorable para enfermedades mediadas por TH2 y podría ser, por el contrario, favorable para enfermedades mediadas por TH1, aunque esto sigue en discusión. Por otro lado, los estrógenos también se han considerado potenciadores de la proliferación celular y de la respuesta inmune humoral, como acabamos de ver, mientras que los andrógenos pues, podrían tener el efecto contrario. Entonces, por todo esto, pues sabemos que los resultados del embarazo pueden estar amenazados por una afectación grave orgánica producida pues, por esta activación inflamatoria y también por la presencia de autoanticuerpos. Y también sabemos que estos autoanticuerpos pueden conducir a efectos fetales y neonatales en ese momento, pero no sabemos qué efectos podrían tener a largo plazo pues, en la descendencia de estos pacientes. Vale. También otro tema a tratar es el porqué de la infertilidad en pacientes con enfermedades autoinmunes, si realmente se debe a esta enfermedad o si se debe pues, también a los tratamientos, a todo el contexto en el que nos manejamos. Y este tema pues, sí que requeriría de mayor investigación. Siguiendo un poco con esto, pues lo que decíamos de la prevalencia, pues en varias series es que incluso se ha descrito ratios hasta de 13 mujeres, un hombre en la edad fértil, mientras que en edades comprendidas pues la infancia, la senectud, este ratio baja considerablemente, aunque siempre es mayor en mujeres. Otro tema a tratar pues, sería el riesgo de la displasia cervical de alto grado y, por tanto, la derivación al cáncer pues, que sería mayor que en la población general. Con todo esto, sabemos que tenemos unos factores de riesgo añadidos para unos resultados adversos del embarazo en estos pacientes, como puede ser la actividad de la enfermedad que conlleve a daño orgánico ya establecido, entre el cual destaca la nefritis, la hipertensión y la proteinuria que pueden conducir a la preeclampsia, así como la actividad serológica, presencia de anticuerpos antifosfolípidos, presencia de anti-Rho, anti-La y la morbilidad cardiovascular o vascular y obstétrica previa, el uso de los tratamientos, sobre todo la prednisona, y ya también como factor más independiente, pues una edad mayor de 40 años. Todo esto puede llevar a situaciones que tengamos que llegar a contraindicar el embarazo, sobre todo situaciones en las que lleguemos a un daño de órgano ya avanzado, como una hipertensión arterial pulmonar o enfermedad pulmonar restrictiva, enfermedad renal crónica avanzada, insuficiencia cardíaca. ¿Vale? Entonces, por todo esto es muy importante la necesidad de un seguimiento por unidades multidisciplinares, ya que el riesgo de complicaciones obstétricas es más elevado y el manejo será más complejo en estos pacientes. Y un poquito, pues para unificar todo esto que acabamos de decir, bueno, pues es que no estamos tratando una enfermedad, estamos tratando a un paciente con un entorno, con unas circunstancias pues que también tenemos que tener en cuenta. Le tenemos que preguntar a nuestros pacientes pues si en algún momento pues, se han planteado el deseo genésico. También saber si previamente ya han estado embarazadas o han tenido algún tipo de complicación. Y con todo eso, unido a los datos clínicos que tendremos actualmente, que solemos hacer en las consultas, ver las la actividad de la enfermedad, pues hacer una estratificación del riesgo para, de cara al embarazo, pues saber si estamos ante un embarazo de bajo, medio o alto riesgo y actuar en consecuencia. ¿Vale? Una pincelada de la preeclampsia. La preeclampsia pues, depende de factores tanto
maternos como ambientales, ¿no? Y pues hay un abanico muy grande de manifestaciones, desde puede haber un embarazo totalmente normal hasta puede conducir a un aborto, pero sobre todo lo que nos preocupa serían los estadios tardíos, donde predomina la inflamación que se deriva en complicaciones maternas, desde la patología placentaria hasta riesgos de enfermedad cardiovascular a más largo plazo, que también hay que tener en cuenta. Entonces, pues ya un poco habiendo entrado en detalle en esta patología y el por qué hablamos de salud reproductiva en estos pacientes, pues vamos a ver qué es lo que sabemos hasta ahora. Bueno, en el año 2017 se publicaron las guías europeas, EULAR, para el manejo de la salud también, bueno, reproductiva en mujeres con lupus y síndrome antifosfolípido. Entonces, las guías que venimos a presentar hoy realmente podríamos decir que son las primeras guías basadas en cuestiones de salud reproductiva para todos los pacientes con enfermedades reumáticas, porque aquí no solamente se incluyen pacientes con lupus y con síndrome antifosfolípido, sino que se intenta dar unas recomendaciones generales para el resto de enfermedades autoinmunes, así como también se dan recomendaciones para los hombres que quieran ser padres que también tengan este tipo de enfermedades, sobre todo relacionadas con los tratamientos. Vale, los puntos clave que nos presentaban las guías EULAR, pues sobre todo era la planificación familiar tan pronto posible después del diagnóstico. Quiere decir que cuando tenemos en la consulta pues una paciente joven, pues siempre la diagnosticamos, le tenemos que preguntar por sus planes futuros, y así como una estratificación del riesgo muy importante que comprenda la actividad, todo el perfil de anticuerpos y la morbilidad vascular, así como los fármacos. También muy importante, nos hablaban de la importancia de la anticoncepción hormonal y del reemplazo hormonal sustitutivo en pacientes con menopausia, que bueno, pues lo que nos dicen es que sí que se puede utilizar, pero con cuidado y en pacientes que estén estables, con una enfermedad inactiva y con bajo riesgo de trombosis. También hacían recomendaciones sobre la preservación de la fertilidad previa al uso de tratamientos como la ciclofosfamida, también la indicación de la antiagregación en presencia de anticuerpos antifosfolípidos y pues importante detectar brotes de forma precoz en el embarazo. Vale, entonces, bueno, pues aquí tenemos las guías de la CR, ¿vale? Es una guía basada en la evidencia que se basa en una revisión sistemática con la metodología grading, de la cual han salido los siguientes resultados, que serían 12 declaraciones de buenas prácticas y 131 recomendaciones, clasificadas tanto para todos los pacientes con enfermedades autoinmunes en general, como recomendaciones específicas para lupus, síndrome antifosfolípido y presencia de anticuerpos anti-RO y anti-LA. Entonces, ¿por qué? Pues como ya hemos dicho desde el inicio, el manejo de la salud reproductiva difiere del de la población general. Sabemos que el embarazo puede conducir a resultados adversos maternos y fetales, y que el riesgo de complicaciones dependerán en gran medida del diagnóstico. Estamos hablando de enfermedades autoinmunes en general, difieren mucho, hay muchas enfermedades que son diferentes, los diagnósticos diferentes, por tanto la actividad y los órganos que acaben padeciendo daño también podrán ser distintos, así como pues, la presencia de algunos anticuerpos que pueden atravesar la membrana placentaria. Entonces, pues por todo ello será muy importante una evaluación preconcepcional para saber de dónde partimos. También tendremos delante pacientes que pues, puedan tener infertilidad debido a su enfermedad, pero sobre todo a los tratamientos que estén o hayan podido recibir. Y también tendremos que tener en cuenta un control, mantener la actividad durante el embarazo y los meses siguientes. Así como pues tenemos que conocer bien los fármacos que manejamos, porque según las sociedades de pediatría se recomienda la lactancia materna hasta los 6 meses, incluso hasta 1 año. Entonces ahí tenemos que también pues saber si podemos recomendarla o si tenemos que hacer algún cambio en los tratamientos. Profundizando un poco en los resultados adversos maternos y fetales, bueno, pues ha habido varios estudios de
cohortes prospectivos de mujeres con enfermedades autoinmunes que se han comparado con embarazos de mujeres sanas y se extraen las siguientes conclusiones. En todos comparten la alta prevalencia de partos pretérminos y también el retraso del crecimiento intrauterino, pero pues sin ser desdeñable que pues, los brotes de lupus estaban en un 25%, así como la hipertensión con los resultados que también puede conllevar, ¿no? La preeclampsia, incluso eclampsia, ¿no? Que ya serían complicaciones graves. Vale, entrando ya en las guías, el índice pues que en el que se van los puntos que van desarrollando, está ordenados en el siguiente índice y luego las recomendaciones pues las clasifican según niveles de evidencia en moderadas, bajas, muy bajas. Luego dan recomendaciones de buenas prácticas, que serían los Good Practice Statements y otras recomendaciones pues, que no han sido clasificadas según este nivel. Entonces, para empezar, con respecto a la anticoncepción, en todos los casos se recomienda discutir los planes de concepción en la primera visita y siempre cuando introducimos nuevos tratamientos, porque muchos de ellos pues, pueden ser teratógenos. También se recomiendan métodos contraceptivos basados en eficacia, seguridad y preferencias del paciente siempre. Y siempre se prefieren los hormonales contra los métodos barrera, que serían los menos eficaces. En lo referente a enfermedades no complicadas, aquí se sacarían el lupus y la presencia de anticuerpos antifosfolípidos. También se recomienda la anticoncepción hormonal o los dispositivos intrauterinos sobre otros métodos. Pasando en el caso del lupus, cuando está estable y no hay presencia de anticuerpos antifosfolípidos, sí que se recomendarían las combinaciones estrógenos o progestágenos por vía oral o en formas tópicas como el anillo vaginal o los dispositivos intrauterinos sobre otros menos eficaces. Lo que sí que apuntan es que no recomiendan el uso de parches transdérmicos combinados sobre otras opciones, ya que en esto sí que se ha visto que los niveles de estrógenos pueden ser más elevados en el torrente sanguíneo que con los otros. En caso de que el lupus esté activo, solo se recomiendan progestágenos. En cualquier caso, evitar siempre los combinados. Lo mismo que pasaría con los anticuerpos antifosfolípidos. También está contraindicado el uso de combinados y se recomendarían los dispositivos intrauterinos o los tratamientos solo simples con progestágenos. Situaciones especiales, pues mujeres que estén con inmunosupresores, no hay ningún problema en recomendarles los dispositivos intrauterinos sobre otros métodos, incluso se prefieren. Y también se dice que en pacientes con osteoporosis o riesgo elevado de osteoporosis se recomienda evitar los métodos anticonceptivos a largo plazo de administración intramuscular. Luego, en todos los apartados vamos a ver este diagrama de flujo que me parece que es muy visual y que nos puede ser muy útil y es como el hilo conductor de estas guías. Entonces, en este caso, pues lo más importante sería averiguar cuál es el estado de los anticuerpos antifosfolípidos en caso de que sean positivos, como ya hemos dicho, evitar el uso combinado de estrógenos y progestágenos. Lo mismo que cuando tenemos un grado de actividad moderada elevada de lupus. Vale, esto nada, simplemente pues cuando habla de eficacia y seguridad sabemos que los más eficaces serían estos, muy eficaces y menos eficaces. Vale. Con respecto a las técnicas de reproducción asistida, sí que se recomiendan fuera de lupus y de antifosfolípido, ¿no? Que sería como en general, sí que se recomiendan siempre que la enfermedad esté quiescente. Y cuando tengamos un lupus, mientras esté también la enfermedad controlada y no tengamos anticuerpos antifosfolípido, también se recomienda. Y se recomienda en contra del uso de prednisona profiláctica durante estos procedimientos, a menos que la paciente ya lo estuviera tomando para el control de la actividad de su enfermedad. En el caso del SAF o de la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, pues aquí se recomendaría tratar con anticoagulación profiláctica durante el procedimiento
seguimiento en pacientes con presencia de anticuerpos antifosfolípido o en presencia de un síndrome antifosfolípido obstétrico. En el caso del trombótico se recomendaría utilizar anticoagulación a dosis terapéuticas. ¿Vale? Y tampoco habría ningún inconveniente en mantener los tratamientos inmunosupresores o biológicos necesarios para mantener el control de la enfermedad. ¿Vale? Esto lo mismo. Enfermedad estable, adelante. Averiguar el estatus de los antifosfolípidos y en función de si la paciente tuviera que no fuera trombótico, utilizaríamos profiláctica, si fuera trombótico, utilizaríamos la terapéutica. ¿Vale? La preservación de la fertilidad con el uso de alquilantes, pues sí que se recomienda que en mujeres premenopáusicas tratar con los agonistas de la GnRH mensualmente durante la duración del tratamiento. En varones se recomiendan, en los que sí que tengan planes de concebir en un futuro, la criopreservación de esperma siempre previa al inicio del tratamiento, pero nunca se recomendaría tratar con testosterona. Pasando a otro punto, con respecto a la menopausia y la terapia hormonal sustitutiva, sí que se recomienda, igual que a la población general posmenopáusica, en pacientes que no tengan lupus y que no tengan antifosfolípidos y tengan una enfermedad estable. Sobre todo, pues las indicaciones serían los síntomas vasomotores importantes y también pues, en pacientes con menopausia precoz. Con respecto al lupus, si no hay antifosfolípidos, también si consideramos que la paciente tiene síntomas muy importantes que pueden interferir con sus actividades habituales, sí que se recomienda tratar antes que no tratar. Pero en caso de que existan anticuerpos antifosfolípidos, dado que el riesgo trombótico es más elevado, se recomienda en contra de este tratamiento. Situaciones puntuales en las que sí que podríamos dar este tratamiento con un antecedente de síndrome antifosfolípido, de presencia de anticuerpos antifosfolípidos, pues cuando actualmente y en las determinaciones previas de los últimos años la paciente se mantenga con títulos negativos. Vale, esto lo mismo. Pues sobre todo evaluar la presencia de antifosfolípidos, evitarlos si son positivos en este momento y bueno, pues si actualmente son negativos se puede seguir adelante y no hay ningún problema cuando estamos con enfermedad controlada, diferente del SAF o del lupus. Vale. Con respecto al embarazo, que es donde más recomendaciones hay y sobre todo pues vamos a ver que todas las recomendaciones son prácticamente también para lupus y para antifosfolípido, pero bueno, pues añaden algunas que podemos hacer en todos los casos. Siempre en pacientes que consideren el embarazo o que ya estén embarazadas, bueno, pues siempre tenemos que explicar a las pacientes que los mejores resultados van a ser cuando la enfermedad esté controlada, todo lo que llevo diciendo durante toda la sesión y que es muy importante el manejo del embarazo conjuntamente con un especialista en enfermedades autoinmunes. Cuando la paciente quiere embarazarse pero está con medicación que sea incompatible, siempre se recomienda hacer el cambio y observar un periodo para observar la tolerabilidad y la ausencia de rebrotes. Normalmente se recomiendan unos 6 meses estables. ¿Vale? Y mantener pues, la medicación que ella llevara si es compatible con el embarazo. También se recomienda hacer como un cribado de laboratorio, se recomienda testar anticuerpos anti-RO y anti-LA una vez al inicio del embarazo y nunca más tarde durante el embarazo, solamente una vez para saber si son positivos o negativos. En lupus, Sjögren, esclerosis sistémica y artritis reumatoide. Lo mismo con los anticuerpos antifosfolípidos en el lupus, una vez solamente al inicio del embarazo y no después. Con respecto al lupus, se recomienda tratar a todas las pacientes con hidroxicloroquina si no la tomaban previamente. Cuando ya están embarazadas se recomienda iniciar también pues la antiagregación con Adiru y monitorizar la actividad mediante test de laboratorio trimestrales. Situaciones especiales que sí que comentan sería la crisis renal esclerodérmica. Sabemos que los IECAS o los ARA2 son el tratamiento de esta entidad que puede llegar a ser muy grave y llegar a conducir a una enfermedad renal avanzada
pero bueno, pues en estos casos sí que se considera, aunque puedan ser, aunque haya descritos que puedan ser teratógenos los yecas o los arados, se considera que el beneficio va a ser siempre mayor que el riesgo y sí que se recomienda tratarlos. Entrando en el síndrome antifosfolípido, también cuando no se cumplen criterios para el síndrome antifosfolípido, pero tenemos anticuerpos antifosfolípidos, se recomienda tratar con adiro, pero no se recomienda en este caso tratar con hidroxicloroquina profiláctica si no hay otro motivo para que la paciente la tome. Con respecto al síndrome antifosfolípido obstétrico, se recomienda tratamiento con el adiro, que ya previamente teníamos por la positividad, y con heparina de bajo peso molecular profiláctica. No se recomienda, en caso de que en estas pacientes los intentos previos de embarazo no hayan sido fructíferos, no se recomienda ni subir la dosis de la heparina, ni tratar con inmunoglobulinas, ni tratar con prednisona añadida a estos tratamientos. Y si esa heparina profiláctica la deberíamos mantener durante el posparto, pues hasta la cuarentena, las primeras 6 semanas. Con respecto al SAF trombótico, pues estas pacientes tienen indicación de anticoagular, por tanto habría que mantener la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular y también con el adiro. Y en este caso sí que se recomendaría tratar con hidroxicloroquina. La peculiaridad de los anticuerpos anti-RO y anti-LA, que como sabéis pues pueden traspasar la membrana placentaria y conducir a bloqueo cardíaco congénito o lupus neonatal, sí que se recomiendan hacer ecocardiogramas seriados fetales entre las semanas 16-18 hasta la 26. Además de tratar con hidroxicloroquina durante todo el embarazo. Aquí sí que hace la puntualización de que en caso de que tengamos una historia previa de hijos que hayan tenido estas complicaciones, los ecocardiogramas deberían ser semanales, comprendidos en este periodo. En caso de que no tengamos antecedentes de embarazos previos o de hijos con estas complicaciones, se recomienda que sean menos frecuentes que semanalmente, pero tampoco nos indican cada cuánto deberían ser, si cada 10, 15, 20 días, ¿vale? En caso de que ya hayamos hecho estos ecocardiogramas y que sean anormales, se recomienda el tratamiento con dexametasona 4 miligramos vía oral cada 24 horas en el caso de bloqueo de primer y segundo grado. En el caso de tercer grado ya no se recomendaría tratar con dexametasona, puesto que se considera pues que la inflamación, pues, bueno, que ya está el daño establecido. Entonces, bueno, pues esto lo mismo, resumido el diagrama de flujo de lo que acabamos de hablar, ¿vale? Con respecto al uso de fármacos, aquí sí que hacen recomendaciones específicas para los hombres que quieran ser padres. Entonces, lo mismo que con las mujeres, siempre discutir el deseo genésico y el uso de la medicación antes de intentar la concepción, y en hombres que están iniciando medicación, pues como por ejemplo la ciclofosfamida, sí que habría que discutir los planes futuros porque, como ya hemos dicho previamente, estaría indicada la criopreservación de esperma. Vale, y entonces, bueno, pues en esta tabla veríamos cuáles son los tratamientos que sí que se recomienda de continuar o los que se recomienda de interrumpir. Luego, pues estos que son más nuevos, con los cuales no tenemos datos, entonces pues no se pueden hacer unas recomendaciones al respecto, aunque sí que es verdad que pues sí que se han utilizado y parece que puedan ser seguros. Con respecto a las mujeres, lo mismo que decíamos, de pues, tener en cuenta los fármacos que pueden afectar a la fertilidad, y muy importante que si la paciente llega a la consulta y nos dice que ya está embarazada, está en tratamiento con un fármaco teratógeno, pues es muy importante interrumpir inmediatamente ese tratamiento y valorar cuál era este tratamiento, porque en algunos casos se puede incluso recomendar el aborto si la gestación es de menos de 12 semanas. Particularidades de los AINES y de los glucocorticoides. Los AINES se recomienda evitarlos en el tercer trimestre, pero durante el primer y segundo trimestres sí que se prefieren sobre los inhibidores de la COX-2. Con respecto a los glucocorticoides, si nuestras pacientes llevan prednisona o otro corticoide equivalente a dosis de menos de 10 miligramos, lo podemos mantener con seguridad. En dosis más altas se recomienda hacer un descenso a dosis por lo menos de 20 miligramos y añadir un inmunosupresor compatible para mantener la actividad. Con respecto al uso
de bolus o de dosis de estrés no se recomiendan en el momento del parto vaginal, aunque sí que se podrían administrar si el parto es mediante cesárea. Con respecto a la lactancia, como ya decíamos, las sociedades de pediatría recomiendan la lactancia materna siempre que sea posible, por lo menos durante los primeros 6 meses. Con lo tanto, se debe ofrecer y se debe valorar tratamientos compatibles con la lactancia en caso de ser posibles. Los glucocorticoides y la lactancia, dosis menos de 20 de prednisona o equivalentes sí que serían compatibles, y en mujeres que precisen dosis más elevadas, se recomienda que demoren las tomas de lactancias 4 horas tras la administración del glucocorticoide. Vale, bueno, esta es la tabla un poco de pues, los tratamientos que ya hemos ido diciendo, las recomendaciones preconcepcionales durante el embarazo y luego en la lactancia. Vale, bueno, pues esto lo podéis revisar, es un extracto del documento. Que creo que lo tenéis también por correo. Vale, entonces, una vez ya presentadas las guías, analizadas punto por punto, pues, ¿qué novedades hemos encontrado con respecto a las previas? Pues sobre todo aquí el matiz de la indicación del ecocardiograma fetal en caso de posibilidad de ROILA, porque sí que nos dicen que en el caso de que tengamos ya antecedentes, se asume que el riesgo de bloqueo sería mayor, entre casi de un 20% en algunos casos, entonces aquí sí que se recomienda hacer la ecocardiografía semanal, entre las semanas 16 y 18 hasta la 26. En el caso de que no tengamos los antecedentes, menos que semanal, pero no sabemos exactamente cuánto sería. Luego, otra cosa importante es que nos dan recomendaciones específicas sobre los tratamientos de los hombres que quieran ser padres, y también se incluyen otras enfermedades autoinmunes diferentes del lupus y del síndrome antifosfolípido, aunque es verdad que estas son las que más evidencia tienen, y también de las que hemos hablado pues, con apartados diferentes, pero bueno, se hacen recomendaciones un poco generales. No se pueden hacer más específicas en otras enfermedades por falta de evidencia, porque o bien sea por la prevalencia en algunas edades, pues por ejemplo las vasculitis, pues quizá la prevalencia pues mucho más elevada en pacientes que ya están fuera de esta edad fértil, o otras pues que son enfermedades mucho menos frecuentes, entonces pues no hay bibliografía para hacer recomendaciones. Con respecto a las limitaciones que en las mismas guías se reconocen y que, bueno, pues que analizando este documento pues hemos ido encontrando, es que no se recomienda la monitorización, no dice nada de la monitorización de la presión arterial en estos pacientes, pues que sí que se recomendaban en las guías de la EULAR. Tampoco nos hablan en ningún caso del perfil de los anticuerpos antifosfolípidos. Hablan de los anticuerpos antifosfolípidos en general, pero sabemos que no es lo mismo tener uno aislado que tener un triple positivo, que tener un anticoagulante lúpico persistente. Por otro lado, como ya veníamos diciendo, la insuficiencia placentaria y el retraso del crecimiento intrauterino pueden ser efectos pues muy frecuentes en estos pacientes, resultados adversos frecuentes, y aquí no nos hace las recomendaciones del Doppler trimestral para detectar para avanzarnos y detectar insuficiencias placentarias, que sí lo hacen en las guías de la EULAR. No nos habla de la suplementación de calcio, vitamina D y fólico durante el embarazo, aunque en principio debería ser la misma que para la población general. Y bueno, pues lo que ya comentábamos, que hay recomendaciones para otras enfermedades en general, pero no recomendaciones específicas por falta de evidencia. No habla del momento del parto, salvo cuando hacemos las recomendaciones de los bolos de corticoides, que no se recomendarían si el parto es vaginal y si en el caso de la cesárea, y tampoco nos habla nada del virus del papiloma humano, ni del riesgo ni privado de neoplasias, ya que pues creo que es algo importante porque son pacientes que están con tratamientos inmunosupresores pues que pueden llegar a tener algún efecto con esto. Entonces, volviendo a las guías de la EULAR, esto es un extracto también de estas cuestiones que acabo de comentar, donde sí que se recomienda la biometría Doppler en todos los trimestres. El screening de las
sí que sería similar a la población general, aunque hay que prestar especial atención a las lesiones premalignas por el uso de los inmunosupresores. Y sí que recomendarían la vacunación contra el virus del papiloma humano para prevenir las displasias y la evolución a cáncer. Entonces, bueno, pues ya un poquito habiendo comentado esto, para terminar, pues los mensajes que nos tenemos que llevar a casa es que bueno, pues que hay una prevalencia elevada de enfermedades autoinmunes en mujeres en edad fértil, que la visita preconcepcional es de gran importancia, tenemos que aconsejar a las pacientes, revisar el tratamiento, saber en qué punto de actividad de la enfermedad estamos ahora mismo, así como discutir sobre los fármacos. La planificación, por tanto, es muy importante. Entonces, deberíamos preguntar a las pacientes en edad fértil, en todas las consultas, deberíamos discutir un poco sobre estos planes. Y bueno, siempre teniendo en cuenta el manejo multidisciplinar, que es muy, muy importante. Bueno, tenemos que grabarnos a fuego el papel de los estrógenos y el aumento del riesgo trombótico con la presencia de anticuerpos antifosfolípidos, que sería importante la prevención y cribado de patologías relacionadas con el virus del papiloma humano, y más ahora que pues tenemos herramientas, que tenemos también que prestar atención a los fármacos siempre en el embarazo y en la lactancia, tanto en mujeres como en hombres previamente a la concepción, y que, bueno, pues que hay que seguir investigando y explorando pues, en otras entidades que por desgracia son menos frecuentes y por tanto pues, no podemos hacer recomendaciones específicas al respecto. Vale, y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Blanca. Sí. Dejamos de compartir pantalla. Vale. Está compartiendo. Coño. Ahora. Pues muy bien, muchísimas gracias, Blanca. Lo que queríamos cuando te encargamos esto era precisamente esto, que hicieses una actualización, digamos, o un resumen de lo que sería el embarazo y las enfermedades autoinmunes, mujeres con enfermedades autoinmunes, y que además nos hicieses un poquito de resumen de estas guías ACR. Yo creo que ya lo has dicho, en la última diapositiva de los take home messages, yo creo que lo más importante es pensar, digamos, en ello en la consulta y sobre todo hacer la visita preconcepcional, ¿no? Quizás no estamos tan acostumbrados, o estamos muy acostumbrados a preguntarles si les sienta bien el tratamiento, cómo se encuentran, pero no estamos tan acostumbrados a decirles, oiga, y en los próximos meses, ¿quiere usted ser madre o no? También es verdad que normalmente la paciente de forma espontánea ya lo pregunta, ¿no? Pero sí que es verdad que es una cosa que tendríamos, como has dicho, que grabarnos a fuego. La otra cosa muy, muy, muy importante es hacer la visita preconcepcional, ¿no? Si se hace la visita preconcepcional como Dios manda y se valora bien cuáles son las características del paciente, el tipo de enfermedad, el daño orgánico establecido o no, el perfil de anticuerpos y el grado de actividad que la paciente tiene y el tratamiento, probablemente se podrá valorar muy bien el riesgo que hay ante un nuevo embarazo, y probablemente, si aquella paciente lleva adelante un embarazo, durante el embarazo no suelen pasar cosas, ni brotes de la enfermedad, ni problemas en forma de eclampsia o preeclampsia. Me ha llamado la atención dos puntos de las guías estas de ACR, que tú las has revisado, igual nos puedes aclarar. Me ha llamado, en primer lugar, poderosamente un punto, y esto es una cosa que también es verdad que genera mucha controversia cuando hay una sesión de estas en los congresos, etcétera, que es la recomendación de tratar a todos los pacientes con lupus con aspirina, sin tener en cuenta, digamos, el perfil de anticuerpos antifosfolipídicos. Es evidente que si tienen un anticuerpo antifosfolipídico y por el riesgo que hay de preeclampsia, probablemente la aspirina estaría contemplada. Pero tratar a todas las pacientes con lupus con aspirina ante un embarazo llama un poquito la atención, ¿no? Claro, sobre todo hacen la recomendación de la hidroxicloroquina, eso no hay duda, pero luego cuando ya están embarazadas se recomienda iniciar la aspirina. Quizá por riesgo aumentado de preeclampsia, por la hipertensión y un poco, yo creo que viene no en esa línea, claro, porque realmente tampoco hay una evidencia fuerte que nos justifique esto. Al menos en todas las pacientes, ¿no? Porque si es una paciente que tiene una afectación cutánea articular con antifosfolipídicos negativos y que no es hipertensa, probablemente el riesgo de preeclampsia
debe ser bajo o muy cercano a la población general, ¿no? Y en población general no utilizamos aspirina. Y la otra cosa que me llama la atención es digamos, la poca, y esto claro, probablemente es un problema del diseño de las recomendaciones, ¿no? Basado en la evidencia, ¿no? Es decir, el síndrome antifosfolipídico obstétrico lo tratamos con aspirina y heparina, pero si no va bien, no le damos nada a la paciente, ¿no? Ni aumentamos la dosis de heparina, ni probamos de darle inmunoglobulinas, ni corticoides, ni tampoco hidroxicloroquina, ¿no? Que últimamente, digamos, y con la sesión que dio el doctor Gómez Cerquera hace poco, parecía que tenía un papel, ¿no? Seguramente debe ser un problema de diseño, digamos, de las guías en cuanto a basadas en la evidencia, ¿no? Como no hay evidencia, no se recomienda nada. Y una cosa llama la atención, una cosa es no recomendar y la otra es recomendar en contra, ¿no? Pues, en fin, ¿no? Sí, eso es. Quiero decir que tampoco se les deja con demasiada esperanza, se les da más opción. ¿no? Exactamente. ¿No? Sí. Muy bien. ¿Comentarios, dudas para Blanca? Ricard? Bueno, moltes felicitats, Blanca, per la feinada que has fet. Realment sempre resulta difícil fer una presentació a partir d'unes recomanacions que ja estan molt escrites i que potser has de simplement enumerar el que està posat. Per tant, una revisió amb esperit crític i comparatiu entre unes EULAR i ACR sempre és complicat. Crec que hi ha probablement alguns detalls que alguns ja els ha mencionat el Gerard, hi ha més, però que segur que queden més enllà d'aquest fòrum d'avui. Això, per exemple, que està comentant ara el Gerard, el tractament de la síndrome antifosfolipídica obstètrica, és una cosa que dona tant com, per exemple, una ponència que he de gravar jo d'aquí una hora per al Congrés Internacional d'Autoimmunitat, de forma que jo ara em tancaré perquè m'he de connectar amb els del Congrés que faran la gravació. I, òbviament, hi ha moltes coses que es poden fer amb aquestes pacients. No queda lligat amb això que tu has traduït també d'aquella forma contra tal, és probablement la traducció literal del que diuen els statements, del que diuen les recomanacions, però que, en fi, probablement requereixen algunes matitzacions. Jo, només remarcaria una cosa global, un concepte global que crec que és molt important. Els nostres pacients o les nostres pacients van molt més enllà de la inflamació, de les manifestacions autoimmunes, dels tractaments immunodepressors o immunomoduladors. Com ja haureu vist en sessions que hem fet ara recentment, no fa gaire, les sessions dedicades a factors de risc cardiovascular. Aquesta, d'aspectes relacionats amb les hormones femenines. Altres sessions dedicades a les infeccions, etc. La nostra visió holística d'aquests pacients ens obliga a tenir molt en compte tots aquests aspectes. És això tan important com tractar o decidir com tractes una nefropatia lúpica o com tractes una serositis autoimmune amb un determinat tractament immunodepressor. Per tant, és importantíssim mantenir-se ben al dia de tots aquests aspectes i en això ens has ajudat una mica, Blanca. I per això, moltes gràcies i moltes felicitats per la feinada que has fet. Gràcies a vosaltres. Molt bé. Moltes gràcies, Ricard. Algun comentari més per la Blanca? Direm en el xat si no hi ha res més. Molt bé. Doncs si no teniu cap més comentari, de nou moltes gràcies, Blanca, per la feina feta, per la revisió que has fet. I us convido a connectar-vos el dijous que ve. La sessió del fòrum del dijous la donarà el doctor Gómez Puerta, del Servei de Reumatologia, cap de servei del Servei de Reumatologia, i li hem demanat que ens faci una revisió de les manifestacions reumatològiques dels inhibidors de checkpoints, els nous tractaments que es fan servir en l'àrea del càncer,
i que han variat o modificat el pronòstic d'aquests pacients, millorant-lo, però per contra hem de pagar el peatge en algunes ocasions de manifestacions o inclús malalties, diguéssim, immunomediades també, o en aquest cas les manifestacions reumàtiques d'aquests fàrmacs. Moltes gràcies a tothom per l'assistència i us emplaço a la setmana que ve, el dijous de la setmana que ve. Fins després. Adéu-siau.